Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Hoy revisaremos el área de ciencia y tecnología para segundo de secundaria. Hoy reflexionaremos y nos cuestionaremos sobre el funcionamiento del cuerpo y también sobre algunas alteraciones de este funcionamiento, para que así respondas tus propias preguntas. Para comenzar, les cuento que debido a la situación que estamos viviendo, han salido muchas notas sobre la importancia de donar sangre. Por eso, un amigo se acercó a donar, pero le dijeron que no podía hacerlo porque tenía anemia. Esto me hizo preguntarme lo siguiente: ¿por qué es tan importante donar sangre? ¿Qué tiene la sangre que la hace tan importante para el cuerpo? ¿Qué condiciones debo tener para donar sangre a alguien que lo necesite? Veamos si en el siguiente video podemos responder estas preguntas. Isaac, ¿qué es lo que lees con tanta atención en tu celular? Hola Saturno, lo que pasa es que un profesor nos ha compartido un afiche virtual sobre una campaña de donación de sangre. ¿Cómo le puedes pasar sangre a otra persona? ¿No es peligroso? Veamos, Isaac. Existen ciertos procesos médicos y condiciones o enfermedades en las que los pacientes necesitan de sangre extra para poder recuperarse o mantenerse estables. ¡Wow! ¿Y cómo obtienen la sangre? Los donantes, que han de ser personas que gocen de buena salud, proporcionan unidades de sangre a un banco de sangre, donde la conservan y se transfiere al paciente que lo requiera. ¿Y qué pacientes generalmente lo requieren? Entre los casos más comunes están los que han sufrido quemaduras, enfermos de cáncer, mujeres embarazadas con hemorragias durante el parto y las víctimas de accidentes de tránsito. Sí que son muchos, pero ¿a qué edad puedo donar, sabes? ¿A qué dice? El donante debe tener entre 18 y 55 años, gozar de buena salud y pesar como mínimo 55 kilos. Entonces aún yo no puedo porque no tengo 18. Por cierto, ¿cuánta sangre se puede donar, Saturno? Se puede donar 450 mililitros de sangre. ¡Wow! Es casi medio litro, es demasiada sangre. Por cierto, me dijeron que el donar sangre te puede debilitar o te puede dar anemia. Yo creo que eso es mentira, porque si estás bien alimentado, te nutres bien, todo estará bien. Aparte de eso... tenía otra duda, Saturno. Dicen que los que tienen tatuaje o los que usan piercing no pueden donar sangre. Buena pregunta. Nuevas investigaciones científicas revelan que sí se puede donar, pero debe de haber pasado como mínimo un año desde la implantación de algún tatuaje o piercing. Mira, qué interesante. Mi primo hace como un año y medio se tatuó, así que tiene 19 años. Él puede donar sangre. Y podría ayudar a muchas personas. Por cierto, ya que hablamos de sangre, ¿tú sabes cómo es distribuida por todo el cuerpo humano? Bueno, la sangre circula por todo el cuerpo, lo nutre, gracias al sistema circulatorio, pero yo sé por qué lado vas, Saturno. ¿Me puedes decir el resto? Ponte cómodo entonces y presta atención al primer video. El sistema circulatorio es un sistema de transporte por excelencia, encargado de llevar los nutrientes hasta las células de los animales y recoger los productos de desecho. Es una adaptación de los animales para garantizar que todas sus células puedan intercambiar sustancias con su medio interno, favoreciendo las funciones de nutrición y excreción. Para lograr esto, se requiere de un líquido circulatorio que puede ser la sangre o la hemolinfa, una red de tubos como los vasos sanguíneos y una bomba muscular para mover ese líquido, que es el corazón. Existen dos tipos de circulación sanguínea según la especie animal: circulación abierta y circulación cerrada. La circulación abierta es muy común en los moluscos y artrópodos. En estos animales, el corazón bombea la hemolinfa, un líquido interno de los invertebrados, generalmente incoloro, que contiene sustancias nutritivas sin oxígeno para llenar los espacios donde se encuentran los órganos. Así la hemolinfa baña directamente a las células y las nutre. Por otro lado, la circulación cerrada ocurre en los animales vertebrados, donde la sangre está separada del líquido intersticial y viaja únicamente por medio de los vasos sanguíneos,
llevando oxígeno y nutrientes hasta los tejidos. Para poder transportar el oxígeno, la sangre o la hemolinfa obtienen el oxígeno mediante el proceso de respiración. Entonces, el sistema circulatorio debe llevar esta sangre hasta los capilares de las branquias, la piel o los pulmones para que se produzca el intercambio gaseoso y así contar con sangre rica en oxígeno. En los vertebrados, este transporte puede hacerse pasando una sola vez por el corazón, llamada circulación cerrada simple, o pasando 2 veces, llamada circulación cerrada doble. Los peces tienen circulación cerrada simple, porque su sangre circula una sola vez por el corazón para llegar a los capilares de las branquias y oxigenar todo su cuerpo. Las aves, reptiles, mamíferos y anfibios cuentan con un tipo de circulación cerrada doble, porque la sangre pasa 2 veces por el corazón. La primera vez usa el circuito de la circulación pulmonar o pulmocutánea, que oxigena la sangre con los capilares de los pulmones o de la piel. La segunda vez que pasa por el corazón, este bombea la sangre hacia el resto del cuerpo en el circuito de circulación sistémica, llevando sangre rica en oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Ahora hablemos del corazón humano. Es del tamaño de un puño y está formado por células musculares especializadas que en conjunto forman el tejido muscular estriado cardíaco. El corazón está dividido en 2 mitades que no se comunican entre sí, y cada mitad posee una aurícula y un ventrículo, que son cámaras que se llenan de sangre, contrayéndose de forma coordinada para no variar el ritmo de los latidos. Veamos cómo funciona. La sangre ingresa al corazón usando la vena cava superior y la vena cava inferior, que están unidas a la aurícula derecha. La aurícula se llena de sangre y se contrae, enviando la sangre a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo se contrae, la válvula tricúspide se cierra y la sangre sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones para que pueda oxigenarse en los capilares. Ahora la sangre oxigenada regresará al corazón usando las venas pulmonares que se unen a la aurícula izquierda. Cuando la aurícula se contrae, la sangre pasa por la válvula bicúspide hacia el ventrículo izquierdo. Cuando este ventrículo, más grande y musculoso, se contrae, envía la sangre oxigenada al resto del cuerpo, usando la arteria más importante, la arteria aorta. ¡Wow! Hemos visto un montón de información en este video. Ahora ya sabemos por qué es importante donar sangre. También aprendimos que la sangre lleva oxígeno y nutrientes al cuerpo. Y conocimos cuáles son las condiciones que debemos cumplir para poder donar sangre. Mi amigo no puede donar porque tiene anemia. Pero, ¿qué es la anemia? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la anemia? ¿Se podrá recuperar? Para responder estas preguntas hay que ver el siguiente video. Buenos días a todos. Nací en un pequeño pueblo de la Sierra de Guaral. Mi familia pertenecía a la población de extrema pobreza. Yo era la penúltima de 13 hermanos. 7 de ellos murieron antes de cumplir 5 años, incluida la última. Entonces yo pasé a ser la más pequeña de la casa. Mi madre, golpeada por este dolor, me cuidaba mucho. No iba a permitir que yo me muera. En las fiestas patronales de mi pueblo se incluía una corrida de toros y mi madre decía que las personas que tomaban la sangre de toro eran fuertes y valientes. Entonces, cada corrida de toro, mi madre me daba una taza de sangre de toro aún calientita. Era medio saladita. En verdad, no sé si soy más valiente, pero sí fui más fuerte. Mi madre, dentro de su conocimiento empírico y quizás sin saberlo, me estaba cuidando de probablemente tener una anemia severa. Y hoy estoy aquí precisamente para hablarles de eso, de la anemia.
La anemia es un problema grave de salud pública que afecta casi al 50% de nuestro país. Por ejemplo, en los niños menores de 3 años afecta a más del 43% y en mujeres gestantes a más del 28%. Y lo que es más triste es que arrastramos este problema por décadas. ¿Pero qué es la anemia? ¿Por qué tenemos que actuar sobre este problema de salud pública? Porque afecta el desarrollo de las personas, de las familias y por tanto, señores, el desarrollo de nuestro país. Les explico mejor. Cuando tenemos anemia, nuestro organismo tiene menos oxígeno del que necesita para funcionar óptimamente. Esto se refleja en los niveles de hemoglobina en sangre que tenemos. La hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones a todo nuestro cuerpo. Es algo así como el carrito que recorre todo nuestro organismo a través de las venas y arterias, que serían las pistas, dejando su carga, el oxígeno, en nuestras células y tejidos. Esto es grave, porque si nuestras células no tienen el oxígeno suficiente, no van a funcionar al 100%. Por lo tanto, nuestras capacidades físicas, cognitivas e inmunológicas están disminuidas. Es algo así como si en Lima hubiera una huelga de carros, la hemoglobina, y las personas, el oxígeno, no tuvieran cómo llegar a su centro de trabajo, nuestras células y tejidos. ¿Cómo funcionarían las empresas si no llega toda su fuerza laboral? En el mejor de los casos, a medias, y quizás muchas empresas dejarían de funcionar. ¿Y cuáles son los efectos de que las células y tejidos dejen de funcionar o no tengan el oxígeno suficiente? Por ejemplo, en los niños menores de 5 años, se interrumpe el desarrollo cerebral. Al no tener oxígeno, las neuronas no alcanzan su potencial de desarrollo. Y en los adultos significa tener una pérdida de la productividad, cansancio, menos energía para hacer las cosas del día a día. Como tienes menos oxígeno, tu cuerpo funciona con sus capacidades limitadas. El estudio Impacto Económico de la Anemia en el País revela que la anemia le cuesta al país el 0.62% del PBI, mientras que un programa de prevención efectivo en niños y mujeres alcanzaría un presupuesto menor al 0.01% del PBI, es decir, menos de lo que le cuesta a nuestro país tener los índices de anemia que tenemos. El Estado viene ejecutando políticas públicas para erradicar la anemia. Una de las principales estrategias es el reparto de multimicronutrientes. Entre el 2015 y 2016 se han utilizado casi 35 millones de soles. Sin embargo, las cifras de la anemia no han disminuido. Por el contrario, en el último año incluso ha aumentado. A pesar de todos los esfuerzos y seguramente muy buenas intenciones, no se están logrando los resultados esperados. Consideramos que algo no está funcionando bien. La estrategia tiene que replantearse. Llevo más de 20 años trabajando en relación a la anemia y en este tiempo he concluido en una hipótesis de los factores que podrían estar determinando que no se logren los resultados esperados. Uno, el tipo de hierro que utilizamos para combatir la anemia. Y dos, la educación que se hace respecto de la anemia. Les explico a qué me refiero. Empecé a trabajar en la anemia en 1992, cuando por cosas de la vida llegué a Uchiza, un rincón de la selva peruana, cuya población
vivía en medio del narcotráfico y el terrorismo, muy golpeada por la anemia y la desnutrición que eran casi generalizadas. Por mi formación académica conocía de los problemas nutricionales, pero ahora estaba en la cancha, estaba ahí mirando a los niños con el cabello rubio, despigmentado, pálidos y cansados. Entonces, esa información que antes eran cifras estadísticas, ahora eran gente de carne y hueso. Pero, ¿por qué es importante utilizar el hierro hemínico? El hierro hemínico, al ser un hierro de fuente animal, es compatible con el hierro que tenemos nosotros en nuestra sangre. Su nivel de absorción está por encima del 20%. No hay que tener cuidado con los facilitadores e inhibidores de la absorción. ¿Y por qué? Por una razón fundamental. La molécula del hierro está adosada a una molécula de proteína y eso hace la diferencia en el mecanismo de absorción con los hierros no hemínicos. Entonces, si tenemos dos tipos de hierro, uno, el hierro no hemínico, que tiene un bajo nivel de absorción, que produce estreñimiento y hay que tener cuidado con los facilitadores e inhibidores de la absorción. Y por otro lado, tenemos el hierro hemínico, que se absorbe por encima del 20% y no hay que tener cuidado con los facilitadores e inhibidores de la absorción. ¿Por qué no utilizamos hierro hemínico en nuestra lucha contra la anemia? He tenido esta pregunta en mi cabeza por mucho tiempo. Cuando regresé a Uchiza desde Chile, junto a mi amiga Elba Aylas, decidimos implementar las galletas fortificadas y decidimos hacerlas como lo harían los pobladores cuando nosotras ya no estemos. Sin embargo, no contábamos con que las galletas se iban a poner rancias en 20 días. Fue muy triste. Tuvimos que recoger las galletas de las 40 comunidades que ya habíamos repartido. Como el hierro hemínico viene de la sangre de la vaca, tiene un color y olor característico que no es fácil de disimular. En una de esas tantas pruebas que hacíamos, mezclamos la hemoglobina con el cacao en polvo y descubrimos que el olor a sangre desaparecía totalmente. ¡Oh, maravilla! Teníamos el vehículo perfecto para desarrollar una alternativa en base a hierro hemínico. Y es así que nace nuestra cocoa fortificada con hierro hemínico para ser agregado a la taza de leche, la avena, los jugos, etc. Nosotras laborábamos en el Centro de Salud Uchiza y un día llegó una señora gestante en días de dar a luz. Tenía el diagnóstico de placenta previa. Sin embargo, por razones religiosas, no pudimos hacerle la transfusión sanguínea que requería. Y el doctor me indicó que le diera la cocoa fortificada para sentir que algo hacíamos por esta señora que ya se estaba muriendo. Mi sorpresa fue que al mes y medio en que la señora había seguido tomando la cocoa, la vi caminando en la Plaza de Armas. Claro, seguía con anemia porque estaba pálida, pero había pasado el momento crítico en que estaba. Con esta experiencia, en 1996, junto a Project Hope y USAID, ejecutamos un proyecto en la región, en el departamento de San Martín, con la asistencia técnica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde realizamos los estudios con rigurosidad científica. Tuvimos muy buenos resultados. Los estudios evidenciaban una rápida recuperación de la hemoglobina en la sangre. Estábamos felices con los resultados. Pensábamos que debíamos estar en todos los programas sociales.
pero aún no lo hemos logrado. Entonces decidimos hacer empresa, meternos por la parte comercial y logramos ingresar a una de las cadenas más grandes del país. Primero, con la cocoa fortificada. Pero como la idea inicial era cómo llegar a los más pequeños, pensamos, ¿qué cosa podría ser más rica que una golosina? Entonces decidimos hacer unos chocolatitos que podrán probar ahora a la salida de la charla. Son chocolatitos pequeños de 10 gramos fortificados con hierro hemínico. Por tanto, se absorberá muy bien en el organismo de quienes la consumen. Trabajamos 2 años en el desarrollo de estos chocolatitos con el aporte del programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción. El chocolate ha sido muy bien recibido por los usuarios. ¿A qué niño no le gusta un chocolate? Salió al mercado en el 2015 y desde entonces hasta hoy la demanda se ha quintuplicado. Nos volvemos locos con la producción. Estoy muy orgullosa por lo avanzado. Sin embargo, reconozco que mi sueño de llegar con el hierro hemínico a los más pobres, donde la anemia golpea de manera letal, aún no se ha cumplido. Y por favor, no me malentiendan. No quiero decir que compren mi producto. Mis chocolates no son la única solución. Lo que quiero decirles y resaltar es que existe una alternativa eficaz para prevenir o combatir la anemia. Es el hierro hemínico. Entonces, usemos hierro hemínico en sus diferentes formas. Sí, en alimentos fortificados, pero también en carne, pescado, hígado, sangrecita. El uso de este tipo de hierro puede en corto tiempo ayudarnos a disminuir la anemia, especialmente en las familias de extrema pobreza, como era mi familia. Combatir la anemia es combatir la pobreza, es combatir las desigualdades y es también una forma de inclusión social y económica. Entonces debemos combatirla con las armas más eficaces y el hierro hemínico constituye una muy buena alternativa. Sin embargo, para que esta estrategia eficaz tenga sostenibilidad en el tiempo, es necesario acompañarla de manera inseparable de una estrategia educativa nutricional sobre la anemia, que trascienda las órdenes o prescripciones médicas, porque combatir la anemia pasa por cambiar hábitos alimenticios al interior del hogar. Para eso se requiere analizar las conductas actuales y comprender por qué es imprescindible cambiarlas. Y aquí tengo que decir que los profesionales de la salud no somos formados para educar, porque el problema de la anemia socialmente no es comprendida como una enfermedad grave, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, si las personas no lo consideran grave, entonces tampoco considerarán que hay algo importante que hacer al respecto. Las familias tienen que entender y descubrir la magnitud de lo que significa tener anemia. Cómo la anemia mata sus sueños de desarrollo, de tener éxito familiar. Pensando en eso, hemos desarrollado el módulo educativo Podemos Prevenir la Anemia, basado en la pedagogía constructivista, en el cual compartimos estos conceptos en espacios pequeños de no más de 30 personas y un tiempo promedio de 30 minutos. Los asistentes a estas sesiones educativas analizan y reflexionan sobre la función de la hemoglobina en nuestro cuerpo, de cómo los hábitos no saludables afectan a los más pequeños de la casa y comprenden entonces el beneficio de ingresar a la dieta diaria alimentos ricos en hierro hemínico,
como la carne, el pescado, las vísceras, la sangrecita, etc. Asimismo, se cuestionan costumbres como ¿a quién atendemos primero a la hora de comer? ¿O a quién le damos la carne más grande? Es decir, hacemos que los asistentes dejan de percibirse como beneficiarios de un programa y se conviertan en los protagonistas de su cambio, de su desarrollo, de su éxito familiar. ¿Por qué? Porque la decisión de combatir contra la anemia está en sus manos, en sus decisiones, en la capacidad de asumir el liderazgo de su éxito familiar. Lo que les he querido decir a lo largo de esta charla es que si utilizamos el hierro hemínico y desarrollamos una estrategia adecuada de educación que trascienda las órdenes médicas, con seguridad podemos combatir la anemia en corto tiempo. Podemos ganarle la guerra a esta enfermedad que nos ha estado robando nuestras capacidades, el desarrollo de las personas, de las familias, que nos ha estado robando el desarrollo de nuestro país. Si lo decidimos, seguro que lo lograremos. Muchas gracias. Ahora todo tiene sentido. Como mi amigo tiene anemia, su sangre no puede transportar el oxígeno a sus células y esa es una razón justa para no poder donar. Lo que me alegra es que según lo que hemos visto, mi amigo se podrá recuperar comiendo alimentos ricos en hierro hemínico. Lo mejor de eso es lo rico que debe ser comer chocolate enriquecido en hierro, ¿no crees? ¿Se te ocurren otros alimentos que sirvan para combatir la anemia? Si no es así, no te preocupes, que de eso va el reto de esta sesión. Le preguntaremos a la persona que se encarga de cocinar en casa, ya sea papá, mamá, abuela, tíos, primos, qué alimentos recomiendan para combatir la anemia y cómo los preparan. También van a buscar mayor información sobre los alimentos ricos en hierro. Van a escribir una receta que nos ayude a aumentar el hierro en la sangre y la van a guardar en su portafolio. Antes, pregúntenle a sus familiares si podrían prepararla en casa. No se olviden de compartir todo este conocimiento con sus familiares y amigos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!